Problema 5.4-14. Ok. Con este problema vamos a continuar con Thevenin y Norton. Y lo primero que vamos a hacer es reducir este circuito. Y para eso vamos a omitir la parte de la resistencia. Vamos a obtener primero el voltaje de Thevenin. Ok, entonces aquí ya tengo el circuito reducido. Porque al eliminar esto tenemos dos resistencias en serie aquí y dos resistencias en serie acá. Ok, entonces vamos a obtener las dos corrientes I1 e I2. Entonces sería I1 va a ser igual a la resistencia, que son la suma de estas dos, 20 más 20 son 40. Y eso vamos a dividir el voltaje primero entre ahora sí, la suma de las resistencias, que son 40. Y esto nos va a dar 1 ampere. Ahora, I2, el voltaje, que son los mismos 40 volts, entre 50 ohms, porque vamos a sumar 40 más 10, y esto nos va a dar 4 quintos de ampere. Ok, ahora ya tenemos ese valor. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar ley de Kirchhoff de voltaje en esta malla. Lo vamos a aplicar así. Entonces sería, ok, antes de hacer eso, lo primero que vamos a hacer es, pues ya tenemos los valores de las corrientes. Entonces estas dos están en serie, entonces comparten la corriente, que la corriente aquí es I1, que es 1 ampere, y por acá va I2, que es 4 quintos de ampere. Entonces aquí la corriente por el voltaje son 20 volts de mayor a menor potencial, la misma resistencia, mismo valor de corriente, entonces son 20 volts de mayor a menor potencial. Por este lado 4 quintos por 10 pues son 8 volts de mayor a menor potencial, y por esta parte son 32 volts de mayor a menor potencial. Ahora sí, vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje, y nuestro voltaje de Thevenin va a ser voltaje de AB. Entonces sería más 8 menos 20 más voltaje de Thevenin es igual a 0. Entonces si lo despejamos, 8 menos 20 son 12, son menos 12, lo pasamos del otro lado del igual, y nos quedaría voltaje de Thevenin igual a 12 volts. Ok, ahora lo que vamos a hacer es redibujar el circuito, y aquí ya lo tenemos dibujado porque sea más rápido. Entonces vamos a unir el circuito aquí y vamos a obtener la corriente en corto. Al hacer esto nos podemos dar cuenta que quedarían estas dos resistencias en paralelo, estas dos también en paralelo, pero a su vez esta resistencia equivalente a estas dos quedaría en serie con esta resistencia. Entonces si lo sumamos, nos quedaría las resistencias, las dos de arriba quedarían 40 tercios de ohm, y aquí quedarían 20 tercios de ohm también. Entonces si aplicamos la ley de Ohm, tendríamos aquí que sería la corriente va a ser igual a el voltaje, que son 40 volts, entre 30 más 40, 60 tercios de ohm, lo cual es igual a 2 amperes. Entonces, una vez obtuvimos este valor, nos podemos regresar para acá. Ahora lo que vamos a hacer es, pues muy sencillo, vamos a, como estos dos están en serie, su corriente va a ser la misma. Entonces multiplicamos corriente por resistencia, y nos va a dar que aquí en esta dirección van a fluir 80 tercios de volt mayor a menor potencial, y acá 40
tercios de mayor a menor potencial. Ok, ahora lo que vamos a hacer es podemos aplicar ley de Ohm y obtener el valor de las corrientes. En ese sentido van a fluir voltaje entre resistencia, nos darían 4 tercios de ampere. Por acá van a fluir 2 tercios de ampere. De este lado serían 4 tercios y arriba serían 2 tercios de ampere. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es pues aplicar ley de Kirchhoff de corriente. Entran 4 tercios, salen 2 tercios, entonces por acá tienen que fluir 2 tercios de ampere. Estoy teniendo un problema ahí con el enfoque. 2 tercios de ampere. Ahora, entran 2 tercios de ampere, entran 2 tercios de ampere, salen 4 tercios, entonces la ley de Kirchhoff de corriente se cumple y está bien. Ahora, vamos a continuar de este lado. Vamos a calcular. Entonces ya tenemos la corriente en corto, que son 2 tercios de ampere. Ahora vamos a calcular nuestra resistencia de Thevenin, que va a ser igual al voltaje de Thevenin entre la corriente en corto, lo cual va a ser 12 entre 2 tercios, y esto es igual a 18. Ok, ahora ya tenemos la resistencia de Thevenin, y ahora la vamos a simplemente dibujar. Entonces sería entonces tenemos aquí los 18 ohms, pero tenemos una resistencia que no conocemos si recordamos aquí. Entonces pues sería la corriente, que son 0.25 o un cuarto. Para calcular tendríamos que pues sumar la resistencia, que son 18 más R y esa sería la resistencia total. Entonces voltaje total va a ser 12 entre 18 más R, y tenemos el valor de la corriente, que serían un cuarto. Ok, entonces la corriente aquí es un cuarto porque si recordamos en el circuito nos decía que la corriente que fluía ahí era 0.25. Entonces la corriente es igual a voltaje entre resistencia. Si despejamos tendríamos 18 más R es igual a 12 por 4. Como el 4 estaba dividiendo, va a pasar multiplicando, y el 1 pues quedaría, simplemente se dejaría así. Ok, ahora entonces si multiplicamos y pasamos del otro lado al igual, nos quedaría que la resistencia es igual a 30 ohms. Entonces R es igual a 30 ohms. Y así que resulta el circuito.